Bueno, buenos días, gracias paz a todos. Espero que estén bien. Estamos reunidos aquí un domingo más, el Día del Señor, para alabanza, para alabarle a Él. Qué bueno. Ese es nuestro propósito al reunirnos. Tenemos en nuestro corazón el fin, el propósito de poder escuchar su palabra. Nos reunimos en adoración pública, porque todos adoramos a Dios de manera individual, privada, eso es verdad, pero tenemos esta adoración cada día del Señor, cada domingo, Día del Señor, para la adoración pública, porque nos reunimos para cantarle juntos, para orar juntos, para escuchar su palabra juntos, y para leer su palabra juntos. Y ese es especial. Por eso este domingo es especial, por eso. Porque podemos adorar juntos a Dios. Y venimos aquí para escuchar. Si abrimos la Biblia es para escuchar el Evangelio. Cada vez que el pastor o alguien se sube aquí y abre la Biblia, es para hablar de quién, de Cristo, para hablar de Cristo. No para hablar de nosotros, no para hablar de mí, no para hablar lo que yo soñé, no, sino para hablar de Cristo. No vamos a perder el tiempo hablando de mis sueños, ni hablando de mí, sino vamos a hablar de Cristo, ¿no? Ustedes esperan, yo espero que ustedes esperen que cuando yo abra la Biblia, el pastor me hable de Cristo, me hable del Evangelio. Eso es lo que queremos escuchar. Como el Evangelio me muestra que yo no puedo, pero Cristo sí puede hacerlo por mí. A eso es lo que venimos aquí. Eso es lo que venimos aquí. ¿No? Así que vamos a Éxodo. Como saben, iniciamos hoy una nueva serie. La verdad que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí, cuántos meses o cuántos años vamos a estar aquí en Éxodo. Pero esperamos que sea el tiempo que sea que estemos, Dios sea glorificado, Cristo exaltado. Éxodo capítulo 1. Me siguen ahí en sus Biblias. Vamos a enseñarlo todo hoy, el capítulo 1, si Dios lo permite. Éxodo capítulo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre de hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todo su trabajo se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras
de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sibra y la otra Puá, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le darán muerte, pero si es hija entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber la partera temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Bien. El título para la predicación de hoy, para la enseñanza, es: y seremos más. Y seremos más. Jesús contó 3 historias: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Ustedes recordarán, cuando se encontró la oveja, hubo fiesta. Cuando se encontró la moneda, hubo fiesta. Cuando regresó el hijo perdido, hubo fiesta. Entonces Jesús lo comparó y dijo así: hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta cuando un nuevo integrante llega a la familia celestial, y la familia celestial crece y se multiplica. Yo creo que, por lógica entonces debe haber gozo, fiesta en los cielos todos los días. Todos los días, porque todos los días alguien nuevo llega a pertenecer al pueblo de Dios. Y hay gozo, hay fiesta. Nosotros fuimos uno de esos pecadores por la cual una vez se hizo fiesta en el cielo, ¿se acuerdan? Todos los días, como dije, debe haber fiesta en el cielo, todos los días. Jesús dijo en Mateo 16:18: yo edificaré mi iglesia. Y eso implicaba que Él iba a llamar, que Él iba a traer más y más gente para su familia, para su pueblo, para que su pueblo siguiera creciendo y aumentando. Pertenecemos, hermanos y hermanas, pertenecemos a un pueblo enorme que sigue creciendo, que cada día sigue creciendo. Esto es motivo de alegría. Si se hizo fiesta con nosotros, entonces también nosotros debemos gozarnos, porque mucha gente está llegando a los pies de Cristo. Los escogidos de Dios están llegando y el pueblo de Dios se está multiplicando. Ese es si usted es cristiano, si usted era un hijo perdido ya vendido a la familia de Dios, usted también, todos debemos tener gozo y alegría por eso. ¿Puede alguien en este mundo, por más poderoso que sea, truncar el avance del reino de Dios? No puede. No pueden. Nada puede detener el crecimiento del pueblo de Dios. Nada ni nadie. Esta porción de Éxodo que vamos a ver hoy, Éxodo 1, nos recuerda esa verdad. Nos recuerda cuándo, cómo y por qué de esa verdad. Que nadie puede detener el crecimiento del pueblo de Dios. Y vamos a ver ese crecimiento del pueblo de Dios en 3 contextos: el contexto de bienestar, el contexto de opresión y el contexto de mortandad. En esos 3 contextos, Dios sigue trayendo más y más y más gente a su pueblo. Versículos del 1 al 7. En tiempo de bienestar, número 1, en tiempo de bienestar, Dios multiplica a su pueblo. Versículo del 1 al 7 está esa sección. Dice el versículo 1: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Saben, Moisés no comienza este libro con una palabra. Moisés comienza este libro con una letra I. En verdad, esa es así como comienza en el idioma hebreo, I.
O sea, diría así, o dice así más bien, y estos son los hijos, los nombres de los hijos de Israel. Y, ¿por qué Moisés comienza con la letra I? Nadie comienza un libro con la letra I. ¿Ustedes han visto alguna vez un libro que comience con la letra I? No, no hay. No hay. Pero ¿por qué Moisés comienza este libro de eso con la letra I? Porque es la continuación del relato anterior que vemos en Génesis. Por eso, continúa el relato de la historia anterior. El libro de Éxodo es el comienzo del cumplimiento de la promesa que Dios hizo en el libro de Génesis, de tener un pueblo en una tierra para siempre. Al comenzar este libro con esta letra I, es como si Dios nos está diciendo, bien, continúo con mi plan. Sigo adelante con mi plan. Así es. En los versículos de 2 al 5, entonces vemos esa lista de esos nombres que llegaron a Egipto con Jacob. Eran 70, dice allí. En Génesis 46, no sé si recuerdan, vemos esa lista cuando se dijo por primera vez, cuando se dio por primera vez esa lista. Los nombres son importantes. Los que vemos aquí son importantes porque nos recuerdan que todos descendieron a Egipto según el soberano plan de Dios. Estos 70. Esta familia de Jacob, estos hijos de Jacob, iban rumbo a convertirse en un pueblo, en todo un pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué un pueblo? Recuerden que Dios le dijo a Abraham que a través de él, o sea, a través de Abraham, Dios iba a crear un pueblo para sí, o sea, para Dios. Por eso Dios le promete a Abraham, Génesis 22:17, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y multiplicaré. Es por eso que ustedes ven que en este capítulo 1 de Éxodo, la palabra multiplicar es la palabra que más se menciona. ¿Lo vieron cuando lo leyeron? Éxodo 1, ¿lo vieron? Y se multiplicaban, y se multiplicaban, y se multiplicaban. Abraham tuvo un hijo, Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, y es a través de Jacob que llegan a ser 70 personas en Egipto. Rumbo el pueblo de Dios. Y en estos primeros 5 versículos aprendemos 2 verdades acerca de Dios y su pueblo. Precisamente, número 1, que Dios conoce su pueblo. Ahí él menciona los nombres de quienes iban entrando a Egipto. Dios conoce su pueblo. Y número 2, Dios guía a su pueblo. Y esas 2 verdades nunca han cambiado y nunca cambiarán. Dios conoce a su pueblo, Dios guía a su pueblo. Eso es lo que aprendemos en esos primeros 5 versículos de Éxodo capítulo 1. Ahora, vale la pena, antes de continuar, vale la pena que recordemos lo que representa Egipto. ¿Se acuerdan lo que la Biblia nos enseña sobre qué es Egipto para nosotros, los hijos de Dios? Este mundo depravado siempre lo comparamos con Sodoma y Gomorra. Pero la Biblia habla de este Egipto que se le compara con este mundo caído en su totalidad. Egipto, el mundo, es así. ¿Saben? No se necesita tener unas cadenas en las manos o unas cadenas en el cuello para ser esclavo en este mundo. El mundo nos esclaviza con sus ofrecimientos, nos cautiva con el dinero, la fama, poder, todo lo sensual, nos cautiva y nos esclaviza. Ustedes recordarán que más adelante, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, muchos quieren regresar a Egipto. ¿Se acuerdan ese episodio? Que muchos quieren regresar a Egipto. La razón, según ellos, es que en Egipto estaban mejor. Estaban más cómodos allá en Egipto. Ellos ya eran esclavos antes de tener cadenas en sus manos.
o en sus cuellos. ¿Por qué? Porque ellos amaban Egipto. Por eso. Recuerden, ellos están felices en Egipto. Como vamos a ver en unos momentos. ¿No? Ellos amaban a Egipto de la misma manera como el ser humano ama hoy las cosas de este mundo. Nosotros debemos usar las cosas que Dios nos da en este mundo, no amar las cosas del mundo ni al mundo. Es cuando amamos las cosas de este mundo que nos volvemos esclavos. ¿Amas tú a Dios o amas tú al mundo? ¿Eres esclavo de Dios o eres esclavo del mundo? Dice el versículo 6 y 7, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Era clave para los planes de Dios que José estuviera en Egipto, pero sin José los planes de Dios continúan. Así que a pesar de que José había muerto, y los hijos de Israel se siguen prosperando y multiplicándose. Y esto comenzó inclusive antes de que José muriera. Ustedes recordarán, en Génesis 47, 27, dice, Israel habitó, cuando estaba José vivo, Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Allí adquirieron propiedades, fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Estaban felices allí, contentos. Ahí la vida en Egipto era buena, ¿no? La vida en el mundo. Así que los primeros años de los israelitas en Egipto, allí ellos disfrutaban la vida. Muchos años de paz y prosperidad y se multiplicaron mucho. Ahora tenemos que recordar que fue Dios, y esta es la idea principal aquí. Tenemos que recordar eso, que fue Dios quien permitió que su pueblo se estableciera allí en Egipto con el favor del gobierno egipcio. Fue Dios que lo llevó en ese contexto y que tuvieran el favor del gobierno egipcio y disfrutaran. Fue Dios quien los llevó allí. Es más, dice el Salmo 105, 24. Salmo 124 dice el salmista, hizo, o sea, ¿quién? Dios. Dios fue quien hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuerte que sus adversarios. Fue Dios. Fue Dios. Hoy día, nosotros, el pueblo de Dios, vivimos en tiempos de paz. Aquí, de este lado del mundo. Digo eso porque en otra parte del mundo no hay paz para los hijos de Dios. No hay paz para el pueblo de Dios, como vamos a ver más adelante. Pero Dios nos ha permitido vivir aquí de este lado del mundo con paz y tranquilidad a los que pertenecen al pueblo de Dios. Es Dios que en su soberanía permite que el gobierno nos favorezca hoy a nosotros. Claro, estoy hablando en comparación a otras partes del mundo, ¿no? Dios permite que el gobierno nos favorezca. Tener también cierta libertad religiosa, por supuesto, es una gran ventaja. Y Dios usa esas ventajas a través nuestro. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que su reino avance y su pueblo crezca. Cuando Jesús vino, también había cierta libertad del gobierno que Dios permitía. Recuerden que Jesús predicaba en lugares públicos. Y el pueblo de Dios seguía creciendo. Ahora, tener libertad religiosa quiere decir que todos los cristianos estamos aprovechando al máximo las oportunidades de predicar el evangelio para que el pueblo de Dios siga creciendo. Lamentablemente no es así. La comodidad, la prosperidad que tenemos, hacen que muchos nos relajemos bastante.
Se nos ha mandado a predicar, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos como debiéramos hacerlo? ¿Por qué no? Porque pensamos, porque concluimos, yo no necesito hablarle a nadie. Es que hay tantos videos en YouTube, tantos videos en Facebook, tantos videos en WhatsApp, tantas opciones que la gente puede escuchar y ver, que realmente yo no necesito hablarle a nadie acerca de Cristo. Así que yo mejor me concentro en cómo vivir más cómodo. Como muy probablemente estaban viviendo el pueblo de Israel en Egipto. El gobierno nos favorece por la soberanía de Dios, pero es para hacer la obra de Dios en este contexto. Por eso es Él quien hace crecer y avanzar su reino. Es Él, por eso. Porque el favor del gobierno es el favor de Dios. Para que su reino avance en este contexto. La razón principal por la que los hijos de Israel se multiplicaron en Egipto era por el resultado lógico de que les iba bien. No. La razón principal del por qué los hijos de Israel se multiplicaban era la gracia de Dios, su pacto y promesa hecha a Abraham. El crecimiento numérico del pueblo de Dios en tiempos favorables, así como en tiempos de persecución, es debido a su gracia y propósito poderoso. Fíjense lo que dice Hechos 2:47. Dice que la iglesia estaba predicando y todo iba bien. Dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Quién era? El Señor. En tiempos de tranquilidad, de favor con el pueblo, era Dios quien iba añadiendo. Era Dios que multiplica su pueblo. Es Dios. Por supuesto que Dios nos ha enviado a nosotros a predicar las buenas noticias de salvación. Nuestra labor debe ser más diligente, por supuesto, pero Dios es quien añade a su iglesia a los que van a ser salvos. El favor del gobierno es el favor de Dios para seguir cumpliendo su plan de crear un pueblo para su gloria. Así que el pueblo de Dios hace que su pueblo se multiplique, sí. Hay tiempos de paz, pero Dios es el que, con su favor, sigue llevando su obra adelante y su pueblo creciendo, a pesar de nosotros. Pero seguimos avanzando. En los versículos del 8 a 14 cambia el contexto, pero se sigue multiplicando el pueblo de Dios. En tiempos de opresión, el pueblo se multiplica en tiempos de opresión. Versículos 8 al 14. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Es un poco difícil, no sé si ustedes han leído algo de historia sobre esto. Es un poco difícil armonizar los hechos históricos. Hay muy pocos datos que coinciden, pero según la historia, Egipto había sufrido un golpe de estado. Había un rey que no era de Egipto. Pero por fin, después de casi 200 años, los egipcios volvieron a gobernar en Egipto. Ustedes pueden buscar más información en internet. Entonces, la frase, se levantó un nuevo rey en Egipto, parece coincidir con ese rey que dice, esa sección, ¿no? Que se levantó un nuevo rey en Egipto. Ahora, este rey, no es que este faraón, este rey, le faltara conocimiento histórico de su pueblo, y que desconociera a José tampoco.
sino que no reconoció ninguna deuda u obligación con José ni con su familia. No le interesaba quién era José. Después de 200 años. Este rey, que no conocía a José, por supuesto, tampoco, mucho menos conocía al verdadero Dios. Y como ya sabemos, este rey que se levantó, no se levantó para nada bueno. Para nada bueno. Tenemos que recordar, hermanos y hermanas, que todo evento mundial ha sido ordenado por Dios. Bueno o malo. Por más horroroso que sea, es Dios quien ha ordenado ese evento. Es Dios. Es Dios. Así como Dios permitió que se levantara este rey, es Dios. Por más horroroso que nos parezca, Dios ordena todos los eventos mundiales. ¿Cuál fue el evento más horroroso que ¿Cuál es el evento más horroroso que la historia ha tenido hasta ahora? ¿Cuál es el evento más horroroso? ¿Cuál es? ¿Saben cuál es? La muerte del Hijo de Dios. ¿Y quién lo ordenó? Dios. Y este evento, el evento más horroroso fue ordenado por Dios. Y este evento resultó para vida de muchos. Ahora imagínense los otros eventos horrorosos que han sucedido en este mundo, si Dios no los usó y los usará para sus propósitos justos y eternos. Por supuesto que sí. Según el plan de Dios, así que según el plan de Dios, ya era hora que un rey que no le interesaba quién era José, se levantara. Y dijo, versículo 9, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él. O sea, que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos oyan y pelee con nosotros y se vaya del país. Este rey reconoció entonces el poder numérico y económico del pueblo de Israel. Dice, procedamos pues. Se dieron cuenta que el pueblo de Dios es más numeroso y más fuerte, pero no tiene el poder del gobierno. No tiene el poder para hacer leyes, aunque es más numeroso. Los gobernantes de Egipto tenían el poder y la autoridad para reprimir el pueblo de Dios. Tenían ese poder y esa autoridad. Es que el pueblo de Dios solo experimenta o solo experimentará perfecta justicia y paz eterna en la tierra que Dios le prometió. No en Egipto, no en este mundo. Somos cristianos, vamos contra los valores de este mundo. ¿Podemos ir en contra de los valores de este mundo y esperar que el mundo nos aplauda? No. Ahora, si tú dices que eres cristiano y el mundo te aplaude, entonces algo no está concordando. Jesús dijo en Juan 15:20, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Dice ahí, al final, dice que en caso de guerra, el rey dice en caso de guerra. Estas palabras precisamente dan a entender las amenazas de guerra de las que eran frecuentes ellos. El pueblo de Israel se iba a ir, eso lo aseguro, más adelante, como ya ustedes saben, y vamos a ver. Pero el faraón no sabía que ya había iniciado una guerra
la guerra con el Dios del pueblo de Israel. Versículo 11, así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con trabajos duros y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Poner capataces precisamente sobre ellos significa que el fuerte abuso estaría sobre ellos todo el día. El pueblo de Dios, esto nos recuerda que el pueblo de Dios nunca ha estado exento de la aflicción ni de la injusticia. Nunca. Otra vez, Egipto no era la tierra del pueblo de Dios. Israel era extranjero, no ciudadano de Egipto. Así que según ellos, se les debe oprimir, se les puede oprimir, se les debe oprimir. Esto de ciudades, estas ciudades que edificaron de almacenaje, dicen que eran lugares en los que guardaban provisiones y pretextos militares, tenían la intención de obstruir la entrada de futuros enemigos. Ahora los hijos de Israel ya eran esclavos. Oficialmente, esclavos. Este mundo, tenemos que recordar una vez más, este mundo no es nuestra tierra. El que seamos el pueblo de Dios nos hace esperar de este mundo caído cero aflicciones y cero injusticias. No. Aquí podemos construir casas, podemos construir edificios, pero somos el pueblo de Dios. Por eso Dios quiere llevarnos a otra tierra, a una tierra que es perfecta para siempre. Versículos 12 al 14. Versículos 12 y la sección de hasta el 14. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Una versión dice, y así como los afligieron, se multiplicaron y crecieron. Adam Clarke dice, es decir, en proporción a sus aflicciones fue su prosperidad, y si sus sufrimientos hubieran sido mayores, su aumento habría sido más abundante. La suma aflicción no fue impedimento para que ellos dejaran de multiplicarse. Otra vez recuerden, sobre todo, es Dios quien hacía fértiles a los israelitas. Dice que los obligaron a trabajar duramente, les amargaron la vida, todos sus trabajos los oprimían con rigor, todo el día trabajando hasta el cansancio. Eran trabajo para darle la más grande de las aflicciones al pueblo de Israel. Pareciera que eran trabajo con el fin de que desearan no haber nacido. Si en una tierra sufres y sufres, anhelas llegar a un lugar donde todo será prosperidad, paz, tranquilidad. Ustedes recuerdan que nos vamos un poco hacia atrás, ¿no? Ustedes recuerdan que Adán estaba en un lugar de deleite, ¿se acuerdan? En el Edén. Y ese lugar se convirtió en un lugar de duro trabajo y aflicción. Así como el pueblo de Israel está ahora. Estaba en un lugar de deleite, disfrute, tranquilidad. Y ahora ese mismo lugar se había convertido en un lugar de despreciable trabajo y aflicción. Pero seamos honestos. El pueblo de Israel, al principio, como dije, estaba muy cómodo en Egipto, feliz. Todo iba bien, prosperidad. Imagínense que Moisés hubiera llegado cuando el pueblo de Israel estaba en ese contexto. Oigan, pueblo de Israel, Dios los ha mandado a buscar, vámonos al desierto a vivir allá en el desierto.
¿Qué hubieran dicho los israelitas? ¿Tú estás loco, Moisés? Sí, mira, este es vida, estamos aquí feliz, contento, hay paz, tranquilidad, prosperidad. ¿Qué loco se le ocurrirá ahí al desierto, Moisés? Vemos pues que Dios tiene sus medios para hacernos desear ir a donde Él quiere llevarnos. En el capítulo 8 de Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y dice el versículo 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Por la persecución, Dios envió la persecución para llevarlos a ellos a salir de la comodidad y la felicidad en Jerusalén, para predicar el evangelio y que la iglesia siguiera creciendo y que el pueblo de Dios siguiera creciendo. Matthew Henry dice: los israelitas aumentaron maravillosamente. El cristianismo se difunde más cuando es perseguido. Casi estamos tentados a orar, ¿no es así? ¿Para qué? ¿Para que Dios envíe qué? Persecución. Aquí. Hay unas noticias en 2020, una noticia de un canal cristiano, dice que hubo una encuesta en Irak. Saben que en otras partes del mundo, China, también Irán, India, Corea del Norte, países donde está prohibido ser cristiano, te quitan la casa, la herencia, la familia, te rechazan, te meten preso y te echan de tu comunidad. En esos países hay cada vez más cristianos. ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? Por el poder soberano de Dios y su propósito eterno. Les decía que una noticia en el 2020 de una encuesta en Irak reveló que el cristianismo está creciendo. Antes eran menos de 1%, ahora están por arriba de 1.5% de los cristianos en Irak. En Irak, donde está prohibido ser cristiano. Están creciendo. Alguien dijo así: hace unos 30 años éramos menos del 1%. Todo el mundo pensaba que éramos menos de 1.5%, pero ahora somos más. Nosotros tenemos una orden: vayan y prediquen y hagan discípulos. ¿Cuándo? ¿Cuando el gobierno nos lo permita? No. ¿Cuando no tengamos ninguna preocupación? No. ¿Bajo persecución, dura opresión y sufrimiento? Sí. 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 ¿Por qué? Porque nada puede contra el más grande de todos los propósitos en esta vida y en la eternidad: una multitud adorando a Dios para siempre. Número 3, la última sección, del 15 al 22, se complica más, pero Dios continúa multiplicando. En tiempos de mortandad, el pueblo de Dios se multiplica en tiempos de mortandad. En el versículo 15 a 16, ahora el plan para reprimir al pueblo de Israel es más radical: matar a los bebés varones.
Este plan contaba con dos partes, y en la primera parte eran las mismas parteras israelitas quienes tenían que provocar la muerte de los recién nacidos hombres. Al faraón solo le importaba su poder, lo económico, la autoridad. Quizás no mandó a matar a los adultos, a los hombres adultos, porque seguramente le servían para el trabajo duro en la construcción de sus ciudades. Recuerden, el pueblo se está multiplicando por el poder de Dios. Entonces, no era Faraón contra un pueblo insignificante o sin importancia. Entonces podemos darnos cuenta que el enfrentamiento era entre Dios y el Faraón. Entre Dios y el Faraón. O sea que el Faraón no empezó a pelear contra Dios cuando Moisés llegó con las 10 plagas. No. Ya había comenzado el enfrentamiento entre Dios y Faraón. Pero, ¿qué haría Dios ahora frente a esta orden de Faraón? ¿Qué haría? Versículo del 17 al 21, las parteras no obedecieron la orden porque temían a Dios más que al Faraón. Cuando el Faraón le preguntó por qué habían dejado con vida a los bebés, ellas no le revelaron su verdadera razón. Pero dice Moisés, el escritor de Éxodo, ¿no?, que Dios las prosperó y Dios siguió multiplicando el pueblo, su pueblo. ¿Qué hizo Dios? Dios puso el temor suyo en estas mujeres para seguir cumpliendo sus propósitos. El temor de Dios en una persona es más fuerte que cualquier ejército terrenal. Dios pone su temor en nosotros para cumplir sus propósitos y para que andemos en sus mandamientos. Temerle a Dios nos mantiene en su voluntad y lejos del pecado, lejos del mal. Ahora, aquí parece haber un conflicto. Yo sé que ustedes lo notaron. Las parteras le mintieron al faraón y Dios las recompensó. ¿Está bien mentir? ¿Recompensa a Dios a los que mienten? Antes de responder, a ver, si alguien entra a su casa para matarlo a usted y a su familia, pero usted logra esconder a su familia antes de que el asesino entre, y cuando el asesino entra a la casa y lo ve a usted solo, le pregunta: ¿dónde está tu familia que también la quiero matar? Usted, porque está mal mentir, le va a decir dónde está su familia. La acción de las parteras estaba basada en obedecer a Dios antes que a los hombres. Se nos ordena obedecer a nuestro gobernante, sí, siempre y cuando no violen los mandamientos de Dios. Dios no castiga a los que desobedecen a los gobernantes por obedecerlo a Él. Dios prosperó a estas mujeres por eso, no porque mintieron, por eso las prosperó. Así que Dios las prosperó a pesar de que mintieron, no porque mintieron.
Ahora, resulta curioso que el nombre, ¿se dieron cuenta que el nombre de Faraón no se menciona? Se nos oculta, se nos deja oculto el nombre de Faraón, pero el nombre de estas dos, el nombre de dos parteras, se nos oculta el nombre del líder más importante de la nación y nos revela el nombre de estas dos parteras. ¿Por qué? Estos son los nombres a los que a Dios le interesa. ¿Por qué? Porque son dos mujeres que están cumpliendo el propósito de Dios para bien, para cumplir los planes de Dios. Así como estas mujeres, Dios, aquí vemos que Dios nos usa a nosotros, Dios nos usa también para multiplicar Él a su pueblo. ¿Cómo te usa Dios a ti hoy para Él multiplicar su pueblo? ¿Cómo? Cuando predicas el Evangelio. Así. Cuando predicamos el Evangelio. Los que servimos a los propósitos de Dios estamos en el lado correcto y seremos recompensados por Él mismo. Así que hermanos, hermanas, iglesia, toda persecución que venga u opresión, por más dura que sea, valdrá la pena. Valdrá la pena. Dice el versículo 22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero toda hija la dejarán con vida. No se dice si eso se llegó a realizar, esa matanza, ni cuántos niños murieron, no se dice nada sobre eso. Pero una cosa es segura. ¿Cuál? Que ninguna acción, por más radical que fuera, pudo truncar los propósitos de Dios para multiplicar a su pueblo. Ni nada podrá hacerlo. Nada podrá hacerlo. Se dieron cuenta que todos estos contextos que hemos visto, inclusive el de bienestar, son contextos donde es imposible donde era imposible para el hombre, para los hijos de Israel multiplicarse. Pero Dios ha hecho que su pueblo se multiplique en todos esos contextos. Es Dios quien lo hace. Pero eso es lo que Dios ya ha venido haciendo antes. ¿Recuerdan? Dios escogió a Sara. Un contexto donde no se puede... Una elección donde Sara, que no podía tener hijos, pero Dios hizo que Sara tuviera hijos. Dios hizo que Sara se multiplicara. Después vino Isaac, que oró por su esposa, Rebeca, y Dios hizo que Rebeca se multiplicara. Y después llegó Jacob con sus dos esposas, que tampoco pueden tener hijos. ¿Y qué hizo Dios? Hizo que ellas se multiplicaran. El pueblo de Dios hasta ahora, por lo que hemos visto en Génesis y Éxodo, el pueblo de Dios es un pueblo creado por milagro de Dios. Por el poder y el milagro de Dios. Ahora, recuerden que el faraón tenía miedo de que el faraón y los egipcios tenían miedo de que se rebelaran. Eso incluía que él quería evitar que se levantaran algunos hombres o algún hombre como líder para rebelarse y poder que entonces que el pueblo de Israel en una guerra les ganara o se fueran también. Es por eso que algunos comparan esta matanza con la matanza de niños que Herodes ordenó en Mateo 2:16, ¿se acuerdan? Así como Herodes no quería que nadie le quitara su trono, Faraón tampoco quería que nadie le quitara su trono ni que nadie le venciera en una guerra. Pero el libertador del pueblo de Israel pronto llegaría. Tertuliano, un cristiano del siglo II,
Dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires cristianos, de los que mueren por la causa de Cristo, es la semilla. O sea, mientras más cristianos mueren, hay más cristianos, más se multiplican los cristianos. O mientras más matan cristianos, sería. Hay una página en internet que se llama Puertas Abiertas, una página que da noticias acerca de los cristianos perseguidos en otras partes del mundo. Hay un testimonio de una mujer llamada Kusum de la India. Dice que ella tenía un esposo y un hijo y los dos murieron. Ella es cristiana. Entonces dice que en la aldea a ella le echaron la culpa de que su esposo y su hijo murieran por ser cristiana. Ella tuvo que sacar a su esposo y a su hijo muertos, llevarlos muertos y enterrarlos ella sola en otro lugar. Porque nadie se le permitía ayudarla, es más, nadie quería ayudarla. Bueno, antes de seguir, yo sé que usted tiene problemas y que sus aficiones son grandes, yo lo sé. No. Pero usted se ha puesto a pensar que hay cristianos en otras partes del mundo peor que usted. Esta mujer, entonces, dice que fue perseguida, no la querían por ser cristiana, estaba maldita según ellos. Hoy día, dice que por el testimonio de esa mujer, 10 familias de la aldea conocen a Jesús. Y una de esas familias es la familia de ella. Ella siguió orando, dice, ella cuenta aquí, dice, se los leo. Cuando nos reunimos a orar, dice, ella ahora con sus nuevos amigos cristianos, oramos por todos los cristianos perseguidos. También les explico a los demás que tenemos que permanecer en la palabra de Dios, sin importar cuánta persecución venga. Además, lo que más le emociona es que sus propios familiares han llegado a los pies del Mesías. Dice ella, mis familiares políticos solían ser mis perseguidores y ahora creen en Jesús. Muchas veces vinieron a mi casa y trataron de matarme. Yo siempre oraba por ellos, dice. El Señor ha escuchado mi oración y ahora son cristianos. Toda mi familia está en la fe, excepto mi suegro, aunque está aprendiendo sobre la fe cristiana y me pide que ore por él. Así que tenemos que orar, nosotros aquí. Tenemos que orar por ellos. Orar por ellos. Que Dios siga multiplicando. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios sigue multiplicando su pueblo a pesar de las amenazas de muerte, bajo las amenazas de muerte y bajo la muerte misma, ¿no? Es cierto, para terminar, es cierto que Dios le prometió a Abraham que lo multiplicaría para crear un pueblo, su pueblo. Pero antes de hacerle esa promesa a Abraham, ya Dios tenía planeado desde el principio crear un pueblo para sí. Dios le dice a Adán cuando lo creó, Génesis 1:28, Dios le bendijo y le dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. La misión de Adán era crear un pueblo para Dios, que le adorara a Dios para siempre. Esa era la misión de Adán. Adán era el encargado de reproducir más hijos de Dios para formar el pueblo de Dios aquí en la tierra y que le adorara para siempre. Pero Adán falló.
Pero Dios ya había planeado desde la eternidad de enviar a alguien para cumplir la obra que Adán no pudo hacer. Esa promesa la vemos en Génesis 3:15. Entonces, más adelante, Dios les dice a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dice eso a Abraham. ¿Por qué? Porque el Mesías crearía el pueblo de Dios de muchas naciones. Por eso. Salmo 2:8. El padre le dice al hijo: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. En Mateo 28:19 Jesús dice: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Y en Romanos 5:19 el apóstol Pablo dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Los muchos. Muchos. Es por la obra de Cristo que muchos han sido parte del pueblo de Dios. Es por la obra de Cristo que nosotros somos parte de esos muchos. Y es por la obra de Cristo que muchos más vendrán. Y seremos más, hermanos y hermanas. Seremos más. Nos vamos a seguir multiplicando más y más y más. Así que, ¿predicas el Evangelio? ¿Estás predicando el Evangelio? Hermanos y hermanas, seremos más. Así que a predicar el Evangelio. Y que Dios siga añadiendo a los salvos y multiplicando su pueblo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has traído a pertenecer a tu pueblo, a tu familia. Señor, gracias por eso. Úsanos como usaste, Señor, a estas parteras para multiplicar tu pueblo, Señor. Señor, que sigamos orando por la iglesia perseguida en otras partes del mundo, que tú les traigas a ellos gozo por sobre toda opresión y aflicción. Sigan adelante para tu obra y para tu gloria. Amén.